A mediados del siglo XIX, el fútbol comenzó una masificación inesperada en Gran Bretaña. Claro, los inventores del deporte más popular de todos los tiempos se dieron cuenta que ese juego cambiaría el planeta para siempre. Pero como en todo gran espectáculo, se necesitaba un escenario imponente, uno que fuera el más prestigioso de todos. Así fue como en 1923 se inauguró el mítico estadio de Wembley. Por acá desfilaron los mejores futbolistas del mundo. Se albergaron los Juegos Olímpicos de 1948 y en 1966 Inglaterra levantó su única Copa del Mundo. Historias en su legendario césped hubo muchas, y hasta allá viajó la selección chilena para escribir Hubo un tiempo en el que en el fútbol chileno aterrizaban tremendos jugadores de distintas latitudes del planeta. Así fue como aparecieron nombres como el de Elson Beirut, un brasileño que en los 70 hizo una dupla terrible con Carlos Caselli. Y el que llega es el Vichy. Otros cracks como Claudio el Vichy Borghi, que durante los 90 paseó su talento por Colo-Colo, Higgins, Audax y Wanderers, dejando obras de arte que hasta hoy se recuerdan. Toninho lo acompaña, siempre el Vichy, el Vichy, el Vichy, talento, genio. Gracias Claudio Borghi por estar jugando en el fútbol chileno. Pero amigos, ustedes saben cómo es el sur. Acá nos gusta buscar al mejor entre los mejores. Así como lo hicimos con la elección de Marcelo Salas como el mejor delantero chileno de todos los tiempos, hoy la pregunta tiene que ver con los foráneos. ¿Cuál es el extranjero que mejor jugó en el fútbol criollo? Qué difícil es definir este título. Fíjate que me costó definir el número uno porque yo creo que está entre Leo Rodríguez y José Manuel Moreno, por supuesto. Bueno, claramente está considerado el palmarés, pero también lo que uno observó o lo que uno leyó. Número 4 era José Manuel Moreno. Repitamos la fórmula entonces. 5 periodistas van a elegir a sus preferidos ordenándolos del 1 al 5. La lista le dará un puntaje desde el 5 hasta el 1 sucesivamente. Quien alcance el mayor número de puntos se convierte en el mejor extranjero de la historia del fútbol chileno. Comencemos este Zoom cargado de polémica con esos nombres importantes que quedaron fuera de concurso. Iniciemos con un campeón del mundo que llegó para jugar en Cobreloa, Marcelo Troviani. Este volante ofensivo que surgió en las inferiores de Boca fue parte del plantel argentino que levantó la Copa en México 86. Era julio del 88 y tras una mala campaña de los Zorros del Desierto, estos decidieron romper el mercado de fichajes con Troviani, por ese entonces campeón del mundo. Marcelo Troviani era un futbolista maravilloso. Vino siendo campeón del mundo hace poco tiempo. Ese también es un dato. Troviani es campeón del mundo del 86 y llega a jugar a Cobreloa del 89. O sea, no había pasado tanto rato. Llega en plenitud de condiciones. Troviani llegó con 33 años como un futbolista consagrado. A los 41, Troviani la pone así como con la mano en un rincón. Esa temporada fue inolvidable con el argentino marcando 7 goles. Ahí está Marcelo Troviani. ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¡Qué maravilla lo de Troviani! El señor fútbol. Ese gol hay que gritarlo, Marcelo, porque fue demasiado hermoso. Se quedó hasta el 89 y junto a Cobreloa trepó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el equipo naranja fue eliminado por Danubio de Uruguay. 2 minutos, una jugada de fantasía sobre la marca de Rubén Espinosa.
verdad que estoy muy emocionado. Esta gente merecía todo esto. Y bueno, humildemente creo que contribuí con un granito de arena, mis compañeros también, que hoy tenemos esta plena felicidad. Fuimos los mejores y lo demostramos en todo el campeonato. Marcelo, ¿usted continúa en Cobreloa? Mañana se decidirá, ojalá que Dios quiera que sí, para la Copa. Ok, pero Troviani ya venía de bajada en su carrera. Vino por muy poco tiempo, fue muy esencial, pero para mí no alcanza la dimensión de otro. Un paso fugaz de 2 años que no le alcanzó para meterse en el top 5 de este listado. Vamos con otro nombre eterno, Elson Beirut. ¿Cómo es ganarle a un equipo brasileño en su patria, jugando por un equipo chileno? Bueno, una satisfacción muy grande y hace 8 años que yo no iba a Brasil a jugar. Imagínate la alegría mía personalmente. Nació en Brasil el 20 de octubre de 1941 y debutó en Flamengo a mediados del 59. Estos astros del fútbol también saben cantar. Llegó a Chile en 1965, empezando a escribir una historia fantástica con la camiseta alba. Se coronó campeón acá en nuestro país en el 70 y el 72. Un crack y una gran persona. Qué rápido el defensa. Bien colocado Messen. Se sobró el arquero. Vamos a ver qué pasa. Qué extraordinaria la jugada de Beirut. Yo creo que es un muy buen jugador. Es un extranjero que es de los mejores que ha estado en Chile. Pero claro, cuando tú te vas a hacer un ranking, un escalafón, tú dices, Beirut era suplente en Flamengo. Solo en Colo-Colo este delantero brasileño jugó 242 partidos entre 1965 y 1973, sumando la abundante cifra de 111 goles. Hizo de Santiago de Chile su nueva casa y justamente falleció en la capital en el año 2012 a los 70 años, aunque su legado en Macul quedará para siempre. Yo me voy a quedar con el recuerdo de ese hombre que llegó a Chile, se robó el corazón de los chilenos, entregó todo aquí, se enamoró de Chile y se quedó a vivir toda su vida. Sí, pienso que es prácticamente la mayor virtud que tenemos. Él intuye lo que yo voy a hacer y yo ya sé cómo va, para dónde va a salir él. Entonces, sinceramente, bueno, hasta ahora nos fue bien. Esperemos que en Chile nos vaya mejor todavía de lo que nos fue acá. En 1994 la Universidad Católica se armó para luchar por la Copa Libertadores de América y para eso puso sus ojos en un crack argentino, Néstor Pipo Gorosito. Yo por ahí no voy a hacer el trabajo que hace un volante tapón, pero voy a tratar de desplegar lo mío. Beto, con las condiciones de él, va a tratar de hacer lo mejor de él. Y bueno, trataremos de dejar lo más alto posible lo del fútbol argentino y principalmente que tenga una buena imagen de nosotros como personas. Debutó el 83 en River, donde permaneció hasta el 88. Con la banda sangre en el pecho sumó el título de la Primera División Argentina el 86 y la Libertadores de ese mismo año. Llegó a Chile con 30 años y demostró estar en una gran versión futbolística. Otra vez, Universidad Católica. Pepe toca hacia atrás. Lo que pasa es que yo creo que el talento del tipo, he visto pocos jugadores en Chile con ese talento. La capacidad que él tenía como director de orquesta, la capacidad que él tenía para jugar, para mí está dentro del top 5. Bartichotto le ganó a Castañeda. El gol de Católica. El Pipo Gorosito metió la derecha abajo, seca. En la precordillera jugó 173 partidos oficiales, marcando 28 goles, haciendo una sociedad de ensueño con el Beto Acosta, otro enorme argentino. Acompañado muy bien, por supuesto, por Acosta. El gran gol también en la tarde. Con elegancia también en el control. Consiguió los títulos de la Interamericana 1994 y la Copa Chile 1995. Pero, de acuerdo a los encuestados,
tampoco le alcanza para estar en el ranking. Sí, uno de los tantos de Néstor Raúl Gorosito. El Pipo Gorosito, mediante tiro libre. Golazo para dejar derrotado a Ortega. Triunfo fácil de 6-1. Diego Rivarola, máximo artillero extranjero de la U. Lucas Barrios, mejor goleador del mundo, jugando por Colo-Colo en el 2008. O quizás más recientemente Diego Bonanote, multicampeón con Católica. Todos nombres interesantes que obviamente quedan fuera del listado que comienza ahora, ya. Recuerden, este listado no lo hago yo y seguramente estaré en desacuerdo con muchas determinaciones, pero son 5 periodistas deportivos de primera línea de distintos medios que eligieron a sus favoritos. La sumatoria de esos puntajes entregó estos resultados. El gorrito y la polera para Rubio, el corte de pelo para Miguel Ramírez y las cámaras para el argentino Marcelo Espina. Es un Colo-Colo renovado. Es comienzo de 1995 y a nuestro país llegaba el número 5 del ranking, Marcelo Fabián Espina. Espina aclarando que no habrá competencia entre él y Gorosito. ¿La competencia con Gorosito, le pregunto? No, para nada. Gorosito es un amigo que lo conozco hace muchos años, que me alegra por ser argentino, que las cosas le están yendo bien. Yo simplemente vengo a aportar cosas para Colo-Colo sin competir con nadie, simplemente para el beneficio de la institución. ¿Por dónde empezamos con este volante que vino a engalanar aún más al balompié chileno? Debutó en Platense, el club de toda su vida, e incluso tiene el curioso registro de ser el primer jugador en ponerse la camiseta número 10 que Maradona dejó vacante en la albiceleste. Un cartel tremendo que debía ratificar en Chile, algo que el Calamar no tardó en lograr. Cuarto gol de Colo-Colo, el gol de Colo-Colo, Marcelo Espina, para luchar el nombre Marcelo Vega, para concretar Marcelo Espina. Otro talento, otro seleccionado argentino, capitán del albiceleste, al llegar a Colo-Colo, le dio títulos, también un carácter especial. Creo que esa actitud él la transmitía a sus compañeros de equipo. En el primer superclásico que jugó, hizo un doblete, echándose rápidamente a la hinchada del Monumental a su bolsillo. Ahí está, Espina, Marcelo Espina, después de jugar la personal, Espina. Marcelo Espina lo pensó, lo midió, disparó, convirtió para Colo-Colo. Exactamente en 11 minutos. 11 minutos de este segundo tiempo y Colo-Colo que comienza a firmar el triunfo en este superclásico del fútbol chileno. 2 para Colo-Colo, 0 para la U. Porque Marcelo Espina también marca una época en Colo-Colo, además una época que no fue fácil, ¿cierto? Para Colo-Colo. Marcelo Espina gana muchos títulos, pero recordemos también que Marcelo Espina fue capitán de la selección argentina, que Marcelo Espina jugó en España, que Marcelo Espina trascendió mucho más allá del fútbol chileno. Revisemos su palmarés con el Cacique. 4 títulos de primera división y una Copa Chile entre 1995 y el 2004. Por la izquierda viene Espina, pinchó la pelota, que bueno lo de Basay con Espina. Tremendo todo lo de Espina. Marcelo Espina se juntó con Basay. Grítelo, Marcelo, porque es un golazo. En total registró 328 partidos oficiales, marcando 81 goles. Clásico ante la U, empate 1-1 en el Monumental. Zúñiga para Espina, a ver si le pega Espina. ¡Gol!
amarilla, la misma que usó en aquel partido del 94 cuando debutó con la selección argentina jugando frente a Chile y le pegó desde afuera. Y le doy más validez sobre todo porque él se hizo cargo del equipo del 2002, ese equipo de Colo-Colo que fue campeón en la quiebra, con muchos jugadores jóvenes. Es decir, la mayoría eran jugadores provenientes de las divisiones inferiores de Colo-Colo producto de la situación del momento, que tuvo que recurrir por necesidad a sus fuerzas básicas, y el que se hizo cargo, digamos, de ese grupo, el que lo empujó, el que le entregó toda su experiencia en la cancha fue Marcelo Espina, y creo que desde ese momento en adelante se transformó en un ídolo para todos los hinchas de Colo-Colo. Tú sos el mago, tú das la vida, siempre te voy a alentar. Tú sos el uno de la Argentina, cabezón, dale cabezón. A todos y a cada uno de ellos, en nombre mío y en el nombre de mi familia, muchas gracias. Fue un capitán histórico, líder de ese equipo campeón en la quiebra, y su despedida fue bajo la lluvia, algo que no impidió que los fanáticos dijeran adiós a un verdadero ídolo colocolino. Llegaron a despedir al último ídolo del cacique. Pena lo más grande es que el apoyo siempre lo va a tener de todo. Que todas las que pude dar y las que puedo seguir dando, porque lo que hizo el público hoy fue excepcional. A pesar de todo, salió todo muy bien y me voy inmensamente feliz. Motivos tiene de sobra Marcelo Espina, que se queda con la 5ª posición del mejor futbolista extranjero en el fútbol chileno. Tiro libre peligrosísimo. ¡Espina! ¡La puso abajo! Lo decía, lo señalábamos, nos aprontábamos a decir: la fiesta comienza porque Colo-Colo se pone en ventaja. Empiezan las discusiones. En la 4ª posición tenemos un empate a 7 puntos. Marcelo Pablo Bartichotto y Leonardo Adrián Rodríguez, igualados cabeza con cabeza. ¿Tienes tú tu favorito? Entró así, pero muy fuerte en el corazón de los hinchas de la U, y además porque, como digo, tenía todo este currículum que lo ratificó. Si tú ponías una bandera con ídolos, chilenos o extranjeros, en Colo-Colo Bartichotto está, ¿no? Y usted tiene un invitado del partido de hoy día. Del clásico. La gente está ilusionada con él, ¿eh? Parece que promete mucho, ha hecho cosas buenas. Excelente primer tiempo. El segundo tiempo se cansó un poco, parece. En fin, se lo dejo a usted. Le vamos a preguntar a Marcelo Bartichotto. Partamos con Bartichotto, quien mucho antes de ser el 7 del pueblo, era simplemente un refuerzo desconocido llegado desde Buenos Aires. El nuevo nombre de Colo-Colo que ha llegado no en el momento más oportuno, no en el mejor momento. Es difícil para integrarse a un equipo en estas condiciones, Marcelo, venir de afuera con toda la ilusión en un equipo que no anda bien, que ha quedado eliminado de Copa Libertadores. ¿Ha sido muy difícil esto para usted? El golpe, el tránsito a través de la cordillera ha sido muy fuerte. Bueno, llegué cuando el equipo no se le daban los resultados. Es una situación difícil esta, pero bueno, creo que los compañeros me han apoyado mucho. Extraordinario. O sea, es un jugador que llegó sin cartel, sin grandes expectativas. Incluso antes de Colo-Colo estuvo en la mira de la Universidad de Chile. Y en esa época no llegó a la U porque la U necesitaba un arquero. Llegó Giorgetti, que terminó descendiendo con la U. Que Bartichotto llega a Colo-Colo, si no me equivoco, el 88, 89. Y él es influyente, totalmente influyente en Colo-Colo hasta el 2001, 2002. O sea, ya son una buena cantidad de años. Y después además es entrenador, logra un título con Colo-Colo, pero además es aún un referente de Colo-Colo. Se unió a Colo-Colo en 1988 jugando 21 partidos. 20 de esos como titular, marcando 5 goles en el torneo local. Vilches para Pizarro.
al espacio para Bartichotto, va al cruce Carrasco, Bartichotto, ¡gol de Colo-Colo! 25 minutos, Marcelo Bartichotto, zurdazo impresionante, bajo Villamil no puede. Colo-Colo 1, Concepción 0. En su paso por el Monumental sumó 7 títulos, ninguno más importante que la Copa Libertadores del 91. Se consagró como ídolo en las semifinales ante Boca Juniors con un gol que hoy tiene el rótulo de leyenda. El Pato Yáñez canta al área, disparación de portería, voy a cantar el gol, gol. Pero el Barti no solo registra un paso por Colo-Colo en el fútbol chileno. Luego de partir a México por 2 temporadas, regresó a la Católica para jugar el campeonato del 95. Ahí tuvo la lamentable fortuna de anotarle al club de sus amores. El problema fue el inicio del partido, había mucha gente de Colo-Colo y típico que cuando nombran a los jugadores de Católica insultan, ¿viste? Típico ese grito. Y cuando me nombraron a mí fue una ovación. Comienzo del segundo periodo. Universidad Católica llegando profundamente. Un centro bárbaro de Gorosito de zurda. Con Gorosito abierto por la izquierda. Y me queda la pelota sola. Nunca me quedó una volea en mi carrera de esa forma. Con Bartichotto marcando presencia por la derecha. Agarro al arquero a Barbat para el otro lado y le pego de volea y entró abajo. La volea de Bartichotto y el 1-0 a los 5 minutos del segundo tiempo. No quiero herir con mi tristeza a la gente de Católica ni con mi alegría a la gente de Colo-Colo, fue por eso que no lo festejé, ¿no? Que Marcelo Espina trascendió mucho más allá del fútbol chileno, lo que por ejemplo otros grandes jugadores como Bartichotto no hicieron. Por eso yo, por ejemplo, a Barti lo dejo fuera del top 5. Espina no puede. Bartichotto, gran figura, va profundo Vergara, el goleador de la jornada. Vergara, frente a Peñailillo, Vergara, gran enganche, Vergara, Bartichotto, ¡uy, qué jugada de Vergara! Se la sirvió, se la puso a Bartichotto, un golazo realmente notable. Me parece que la etapa más brillante ocurre entre el año 88 cuando llega y 91, que cuando se consagra campeón de Copa Libertadores. Después tiene intermitencia, su paso por Católica, vuelve a Colo-Colo posteriormente para ser campeón con Gustavo Benítez, pero ya en otra posición, ya no tan determinante. Y espectacular también. Bartichotto arrancando en posición lista. Y ahora viene el gol de Bartichotto. Gana todo con Colo-Colo y se convierte en un referente también, y creo que eso también lo añado un poco por eso, porque se convierte en un referente de la historia de un equipo grande como es Colo-Colo, y hacer eso en un equipo que tiene casi 100 años de historia es muy difícil, y Bartichotto lo consigue. Se retiró del fútbol en 2002 jugando justamente en Colo-Colo, cerrando así una historia que hasta el día de hoy lo tiene como uno de los máximos símbolos del club. El equipo es una conjunción, ¿no? El equipo adentro, la gente afuera y todos tirando para adelante para poder lograr los objetivos que la U tiene. Basta. Vamos a la otra vereda con Leonardo Adrián Rodríguez, el Leo. Huevito, notable lo del Huevito, la pide el Leo, siempre el Huevito, el Leo. ¡Qué gran jugada! ¡Monumental el Huevito! Se la puso, se demoró el tiempo preciso para ponérsela. Le dijo, hazlo Leo, y el Leo la mete sexta, sentada abajo. ¡Qué golazo el de la U! Quedó con el Leo básicamente por lo que significó, por los premios que él ganó individualmente, por lo que jugó, por lo que trascendió también en la selección argentina, donde durante un tiempo era considerado incluso el relevo de Maradona, ¿no? Y por lo que significó en Chile también para la U. Este 10
Llegó un año después de haber sido mundialista con Argentina en Estados Unidos en el 94, ganándose automáticamente el cariño de los fanáticos azules. Universidad de Chile 2, Antofagasta 0. Un encuentro de fútbol puro. En su primera temporada en Chile, lideró a la U hacia un bicampeonato, marcando el definitivo 2-0 ante Temuco en un estadio nacional repleto. El Leo Rodríguez frente a la pelota. Va el Leo. Va el Leo. Jorge Lulo Socía, y le da las gracias al de arriba por toda la colaboración y terminó. Y esto se terminó, señores, aquí en el Estadio Nacional, campeón Universidad de Chile. Me parece que lo del Leo indudablemente que fue fantástico, era una especie de amuleto. Muchos decían, a lo mejor alguien puede haber puesto Gorosito, es que si no estaba el Leo no podía estar Gorosito, porque a misma etapa prácticamente los éxitos estaban del lado del argentino, quizás con planteles menos potentes que los que tuvo Gorosito en San Carlos de Apoquindo. Para el 96 fue pieza clave del equipo de Miguel Ángel Russo, que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, en las que la U fue raramente eliminado por River Plate. En ese torneo dejó pinceladas de un talento excluyente, como esta espectacular asistencia o este golazo ante Botafogo en Río de Janeiro. Uno dice, bueno, ¿por qué no elijo al Leo Rodríguez? Porque, claro, yo vi al Leo Rodríguez y lo vi muy bien, pero creo que hubo una dimensión mayor de Vasconcelos. Rodríguez llegó a la U proveniente del Borussia Dortmund y antes había estado en Italia. Marcó, obviamente, un antes y un después para la U. Fue campeón 3 veces, además tiene 2 títulos de Copa Chile. Es decir, siempre un protagonista también con un tremendo talento. Su registro en el torneo chileno es simplemente espectacular. 5 campeonatos, ganando 3 de ellos, incluido un bicampeonato en la temporada 99-2000. Hasta el día de hoy es idolatrado por los hinchas de la U, en una historia de amor que seguramente va a perdurar por siempre. Ya los viste, 2 cracks empatados en la 4ª posición, el Leo y el Barty, ambos históricos que no podían quedar fuera del ranking. Sigamos avanzando ahora con el tercer lugar, en el que nuevamente se registra un empate. Por Dios, cuánta discusión. Acá, un delantero que marcó épocas y el otro uno de los mejores porteros de los que jugaron en Chile. Óscar Fabiani y Sergio Bernabé Vargas. Victoria frente a la Unión Española. El remate, el travesaño y el oportunismo de Fabiani. Vamos correlativamente en el tiempo para hablarte primero de la leyenda de Óscar, Roberto Fabiani. Nació en Buenos Aires en 1950 y tras deambular por pequeños equipos argentinos, llegó a Unión San Felipe en 1974. Luego de un paso por el Valle de la Aconcagua, Palestino se interesó en la carta de este potente delantero y la apuesta le salió a la perfección. Viene de un equipo muy chico en Argentina. Estudiante se llama, no el Estudiante de La Plata, Estudiante se llama el equipo de Fabiani. Lo traen a Chile y lo traen a San Felipe. Y en San Felipe ahí se da a conocer, no mucho, pero se da a conocer y lo toma Palestino. Y en el momento en que lo toma Palestino viene una explosión de Fabiani. Es esencial en la obtención del título del año 78 de Palestino. Fue goleador en el 76, 77 y 78.
era simplemente imparable. En 1978 el argentino además se coronó campeón de la primera división, con los árabes integrando una plantilla con figuras de la categoría de don Elías Figueroa. Yo alcancé a ver jugar a Fabiani cuando ya era veterano y seguía siendo un crack, un centro delantero goleador increíble, con una capacidad técnica formidable, potente, con mucho gol, pero además con la capacidad para engancharse y hacer jugar al resto. Óscar Fabiani, en sentidas palabras, agradeció a todos quienes de una manera u otra habían ayudado para que él viviera este momento tan feliz, ser chileno. Agregó que como deportista y como hombre respondería a la distinción. En 1979 se nacionalizó chileno y jugó la Copa América integrando una dupla de ataque junto a Carlos Caselli, aunque ahí no pudo demostrar el mismo nivel que en Palestina. El propio Leopoldo Vallejos estaba jugando leyes al arco cuando aparece Elías Figueroa, bien habilitado a nuestro juicio, conecta con Fabiani y el goleador se hace presente como siempre en el marcador. Y Fabiani era un goleador pero tremendo, era un goleador que tú no lo podías definir bien si era mejor regateando o mejor rematando a distancia, o si cabeceaba o no cabeceaba muy bien, digamos, tenía los dos perfiles, era un tipo además que estaba siempre en el lugar correcto. Ahora el arranque de Fabiani en posición dudosa. Foul de Leyes, minuto 46 ya del segundo tiempo, y otra ocasión porque se cobró penal, otra ocasión entonces para que Fabiani siga sumando goles en la tabla de goleadores. Quien comparte el tercer lugar del listado es Sergio Bernabé Vargas, Superman, un arquero que revolucionó su posición en nuestro país. Un portero, 2 defensores y 3 delanteros son las nuevas contrataciones de la U. Para reforzar la defensa del cuadro azul estarán el arquero argentino Sergio Bernabé Vargas y los defensas Luis Abarca y Cristian Romero. Elegí a Sergio Vargas como el mejor extranjero de la historia porque sin lugar a dudas él cambió la historia reciente de Universidad de Chile. Él llega en un momento muy delicado de la institución, en un proceso de reconstrucción que había iniciado René Orozco meses antes, que comenzó con la llegada de Arturo Salá, pero sin lugar a dudas nada de lo que vivió Universidad de Chile posterior al año 1992 hubiese sido posible sin la llegada de Sergio Vargas. Llegó a la U en 1992, cuando el club vivía un proceso de cambio, luego de los irregulares resultados que incluso lo habían mandado a la B años antes. El Superman fue clave en el primer título azul después de una sequía de 25 años. El título fue en 1994 y luego terminó de consolidarse como amuleto en el 95, nuevamente siendo figura en el equipo del Lulo Socias. No, creo que cuando uno juega bien, hace las cosas bien, o sea, con la campaña que nosotros veníamos, a pesar de que algunos mediocres la hayan querido desmerecer, nosotros sabíamos que íbamos a salir campeones, ¿no? Había hecho, sí, campañas importantes en Independiente, pero lo mismo, llega a un puesto muy difícil que es el puesto de arquero. Han llegado muchos arqueros extranjeros a atajar en Chile, muchos muy buenos, otros no tanto. Me parece que Vargas también marca una época en el arco chileno. Su palmarés bajo los 3 palos de la Universidad de Chile es tremendo. 4 títulos en primera división y 2 Copas Chile. Su figura trascendió lo meramente futbolístico, convirtiéndose en un verdadero símbolo de la institución. Polémico, Sergio Bernabé Vargas siempre vivió momentos de tensión, como esa recordada pelea con el colocolino Fernando Vergara en 1996. Simplemente lo empujé, ¿no? ¿Hubo golpe? Se ve golpe en algunas imágenes. No. En el rostro. No se puede ver golpe, bueno, lo golpeé. Recibió la nacionalidad chilena en el 2001, jugando las eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002, dejando el recuerdo imborrable del penal atajado al mítico José Luis Chilavert en Paraguay. Chilavert contra Vargas.
a los 15 minutos de juego, la opción para la apertura del marcador de los paraguayos, Chilaverti. Notable Sergio Bernabé Vargas. Notable. Se lo va a gritar Vargas. Hubo nunca una mancomunión tan grande entre un jugador y una hinchada como la U, al punto que la gente quería usar sus camisetas de un arquero. Eso te marca lo que representó Sergio Vargas, no solo dentro de la cancha, sino que fuera de la cancha. Fueron revolucionarios y responsables de verdaderos cambios al interior de sus clubes. Por eso, Sergio Vargas y Óscar Fabiani se quedan con el tercer puesto de esta lista. Tiene 10 puntos en la encuesta y de seguro lo recuerdas a la perfección. Alberto Beto Acosta. Ahí está el tipo, a buscar a su socio, al Beto Acosta. Acosta, qué grande. Acosta, golazo del Beto. Creo yo que es el mejor delantero que yo vi. Sin duda, Alberto, el Beto Acosta debe estar en esa lista. Tremendo goleador. El Beto Acosta, sin duda el Beto Acosta. Delantero maravilloso. Si tuviésemos que elegir una palabra para describirlo, sería killer, asesino del área, simplemente letal. Eso era este número 9 llegado desde Argentina para liderar el proyecto de Manuel Pellegrini en la Universidad Católica. Se sumó junto al Pipo Gorosito en 1994 y en su primera temporada con la franja marcó 33 goles por el campeonato nacional, quedándose con el cetro de máximo artillero. En esos 25 partidos disputados, promedió la exorbitante cifra de 1.32 por jornada. Excepcional. Eso es, excepcional. El problema es que no solo hacía eso, porque eso lo hacía donde estaba. En Argentina se cansó de hacer goles, en Chile se cansó de hacer goles, en Japón hizo goles, volvió y siguió haciendo goles en Católica. O sea, el Beto era una bestia del área. O sea, el Beto para mí, como delantero centro, quizás es el mejor delantero centro extranjero que ha pisado Chile. Los nombres de Pipo y Beto han proliferado entre los canes del Barrio Alto. 3 de cada 10 perros que van a tratamiento se llaman Pipo o Beto. La mayoría de los perros que llevan ese nombre han sido poodle, perros que tienen el pelo de esa forma. Beto, en el fondo, han sido perros con un poco más de carácter, perros más gruesos. En 1995 bajó considerablemente su poder de fuego y alcanzó la cifra de 10 goles en 20 partidos jugados. Luego de ser superado una vez más por la U en la tabla de posiciones, con su Católica, el Beto partió a Japón para sumarse al Yokohama. Y el Beto que no perdona. Su regreso a los Cruzados fue en 1997 para intentar ganar ese esquivo título de la Primera División. Uno de ellos trascendental ante Colo-Colo en la gran final del campeonato. En busca del Beto. Y ganó el Beto. El Beto Alberto Federico Acosta. Comienzo sensacional. Festeja en el lado sur. A los 2 minutos la levantó el brasileño. Y la cabeza ganadora terrible. Fue un goleador implacable. De esos que pocas veces se han visto en nuestro club. Por torneos de la Primera División, Alberto Acosta jugó 75 partidos, haciendo 61 goles. 0.81 por partido. ¡Qué promedio, Dios mío! Sin dudas, un crack que se merece la segunda posición de esta lista. ¿Quién será el mejor? Jugó en las canchas chilenas. El número 1 era considerado el mejor futbolista del mundo. Lo que uno lee es de un jugador de otra categoría. Un homenaje a Sergio Livingston, porque fueron compañeros en Católica. Y en primer lugar a José Manuel Moreno. José Manuel el Charro Moreno, simplemente el mejor de los mejores. Había sido campeón 2 veces
de América con su selección, había sido campeón y figura de la máquina de River, que ganó todo también en Argentina, y llega a Chile también provocando, pienso yo, la primera gran contratación explosiva que conoce la historia del fútbol chileno. Hagamos un poco de historia. Este delantero argentino debutó en River con apenas 18 años, ganando 4 títulos en sus primeros 4 años en el club. Fue integrante y principal figura de la apodada máquina de los millonarios, que en la década de los 40 ganó 10 títulos oficiales. Como seleccionado argentino, fue campeón en los sudamericanos del 41 y del 47. Llegó sorpresivamente a la Católica en 1949. Los cruzados se aprovecharon de un problema contractual entre el delantero y River para potenciar su cuadro. Muy difícil que en el fútbol, un deporte que en general te genera muy poco consenso, un futbolista que estuvo a finales de los 40, principios de los 50, pasen 60, 70 años y todavía lo consideran el mejor de todos. Con el Charro como figura, la Universidad Católica consiguió su primera corona en la primera división nuestra. El argentino sumó 22 partidos, marcando 8 goles. Dicen los expertos que ese equipo tenía un portero que atajaba a Livingston y a un Charro Moreno que hacía todo lo demás. A ver, yo creo que el Sapito siempre fue, recuerda que dormían juntos, o sea, cuando estaban en las concentraciones compartían habitación, eran muy amigos, y para el Sapito siempre fue número 1 indiscutido. Yo creo que efectivamente él de alguna manera también fue sentando en la trascendencia de Moreno para el fútbol chileno. Luego de regresar a Argentina en 1950, volvió a Católica en el 51, aunque solo alcanzó a jugar 12 partidos. Para que se hagan una idea de lo impactante que fue tener al Charro en territorio chileno, la Federación Internacional de Estadística del Fútbol lo ubicó como el 5º mejor jugador sudamericano del siglo XX, siendo solo superado por Pelé, Di Stéfano, Maradona y Garrincha. Un recuerdo de quien hoy es elegido como el mejor extranjero en el fútbol chileno. Y hay que reconocerlo, se lo merece. Buena elección. Ya lo viste, un listado polémico, pero de grandes recuerdos. Este es el selecto grupo de jugadores que llegó a nuestro país para provocar festejos y también hacer sufrir a los rivales en este juego eterno que es el fútbol.